del PRD en este caso, que son Sol Cuevas, Reina Ramírez e Isabel Barrera, ¿no? Decirles que finalmente, como ya lo han dicho muchas de nuestras compañeras que están en este proceso de la lucha por la igualdad política, estos derechos los hemos conquistado a punta de sentencias y a veces muy a pesar de los dirigentes de los partidos políticos. Recupero esta reflexión que hacía la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Necesitamos transformar también las claves culturales desde las cuales concebimos la vida política y la vida democrática. No podemos seguir transitando en esta construcción en una lógica de guerra. En este momento, como también pasó en su momento con Sol Cuevas, y me voy a permitir decirlo, las compañeras que han presentado o interpuesto recursos de impugnación en torno a los derechos políticos de las mujeres en Guerrero, así como está ocurriendo en Chiapas en este momento, como está ocurriendo también en Veracruz, han enfrentado procesos verdaderamente difíciles de acoso y de violencia política. La respuesta, la reacción de los dirigentes de los partidos políticos frente a las mujeres que se atreven, porque así lo consideran ellos, que se atreven a interponer un juicio para defender sus derechos político-electorales. Y en el caso de Sol, por ejemplo, y de Reina, ni siquiera ellas eran candidatas, no tenían la aspiración en ese momento de ser candidatas en este proceso electoral, pero como militantes de su partido decidieron interponer este juicio para lograr la paridad para todas las candidatas a la presidencia municipal, de las cuales 20 hoy son electas, ¿no? Sin embargo, en el caso de Isabel, por ejemplo, fue clarísimo, la compañera era precandidata a la alcaldía de su municipio, de Uruapan, y claramente se le dijo de su partido: usted, por haber hecho esto, no tiene ninguna posibilidad de ser candidata, ¿no? Y como esas tenemos N cosas que compartir, ¿sí? Entonces, la democracia interna, como se le llama, pues tiene muchas aristas para las mujeres. La política sigue siendo un ámbito, sobre todo la política de los partidos, ¿no? Sigue siendo un espacio muy hostil para las mujeres. Muy hostil porque está pensado desde la mirada masculina. Y los acuerdos políticos donde se decide quiénes son los candidatos y las candidatas se planchan antes en el bar donde están las chicas bailando, y ahí se juntan y ahí no podemos ir las mujeres. Llegan a la asamblea del partido a votar algo que se acordó en el prostíbulo, en el bar, en la cantina, ¿verdad? En la casa de alguno de ellos, donde no están invitadas las mujeres. Esto es lo que está dentro de lo que se le llamamos la democracia interna, ¿no? Estos mecanismos y estas formas de hacer política, ¿no?, en clave masculina, que evidentemente excluyen a las mujeres del poder. Tenemos estructuras partidarias en donde en algunos partidos políticos ya por lo menos incluyen de manera formal a las mujeres como secretarias generales, como secretarias de alguna cosa a nivel de las dirigencias estatales, pero están ahí esas mujeres en una franca minoría. Puede haber una secretaria o dos de un conjunto de 10 hombres que conforman un comité directivo estatal o municipal del partido, y difícilmente esas mujeres van a poder influir en las decisiones que tomen la dirigencia. Necesitamos, como decía nuestra amiga e integrante de la red también, diputada electa ahora, ¿no?, diputada electa Pilar Vadillo, las mujeres necesitamos llegar al poder en ramillete como las flores. Necesitamos llegar al poder estructuralmente y de manera colectiva para que realmente podamos representar un contrapeso, equilibrar la toma de decisiones y transformar el poder, la cultura política, que es lo que hablaba Nancy, ¿no? Por supuesto, el tema de las capacidades sigue siendo un discurso muy maleable en la clase política, tanto nacional como en los estados, ¿no? Es que las mujeres no están porque necesitan más preparación, porque no tienen las capacidades, no tienen las competencias, pero yo en este momento, y lo digo como si una ciudadana común y corriente, en el país, y sobre todo Guerrero, que es un estado que está bañado en sangre gracias al mal gobierno que han tenido y encabezado muchos hombres, y no tienen calidad moral para exigirnos a nosotras semejante cosa.
No quiere decir que no estemos de acuerdo y que hay que elevar la calidad de la representación política. Pero eso es una responsabilidad de los partidos políticos, es una responsabilidad de hombres y de mujeres, no de las mujeres. No hemos gobernado, no hemos sido poder las mujeres en términos, digamos, como categoría, ¿no? Como categoría de género, como una colectividad, como una mayoría de mujeres en la toma de decisiones. Este país, nuestros municipios, nuestros partidos políticos han sido gobernados principalmente por hombres, y este país está bañado en sangre y está corrompido y está, es decir, nos tiene sumergidos en una crisis social y política y económica tremenda. Y eso tiene responsables con nombre y apellido, y en su mayoría no somos las mujeres. Entonces no hay calidad moral para seguir cuestionando si somos competentes o no para ejercer el poder, porque tampoco se les ha exigido a ellos, y tampoco en ese sentido hay una norma o hay una regla electoral que establezca que la ciudadanía, para tener acceso a una candidatura a cargos de elección popular, deba cumplir un perfil de competencias y capacidades. Si eso es necesario, porque los mexicanos y las mexicanas estamos cansados de que nos gobierne gente incompetente, gente corrupta, habrá que regularlo y habrá que incluirlo en la ley electoral. Ya primero habrá que discutir sobre esto, ¿no? Pero lo que sí no podemos seguir admitiendo es que sea este discurso del meritocrático siga siendo algo que se le exija de manera especial a las mujeres, como si del otro lado no hubiera ningún déficit en ese sentido. No es un déficit solo las mujeres. La clase política de este país y la clase política de Guerrero tiene enormes déficits de competencias y capacidades para el ejercicio del poder, la toma de decisiones y sobre todo para gobernar desde un marco de derechos humanos. Tenemos una crisis de derechos humanos en la historia de este país como nunca, ¿no? Y eso también tiene que ver con la concepción del poder que prevalece en la clase política, en los partidos políticos y en los actores que toman las decisiones desde el gobierno, desde las legislaturas, en donde, por ejemplo, se sigue pensando que es que las mujeres lo que queremos es estar en el poder nomás por ser mujeres sin ningún esfuerzo, ¿no? Yo quisiera que levantara la mano aquí de las compañeras que han sido en este proceso electoral candidatas o precandidatas, ¿cuántas son recién llegadas a la política? ¿O cuántas, que levanten la mano, cuántas tienen más de 5 o 10 años militando en su partido? Y si eso, ¿cuántas tienen 10 años en su partido político? O 10 o 5, ¿no? O más, o 20 años en su partido. Levanten la mano. ¿Cuántas de ustedes tienen toda una vida allí participando, construyendo y, como dice Nati, ¿verdad? Son las que afilian, son las que promueven el voto, son las que defienden su casilla, son las que organizan la elección, son quienes llevan al poder a muchos de los hombres que nos representan en la clase política? Y si eso no es suficiente mérito para ser candidata, entonces que nos digan de qué se trata, ¿no? Y bueno, no nos lo dicen públicamente porque es como ¿no? No nos lo dicen porque es como ¿no? Hacia afuera parece incluso muy democrático, pero ya sabemos que al interior hay todo este viacrucis que transitar para las mujeres, donde no hay igualdad, y no es cierto que es un problema solo de competencias. En esta elección, como ha ocurrido desde antes, tenemos mujeres con liderazgo y con trayectoria y con militancia, competentes en los municipios, que no son las que han sido registradas como candidatas, porque el señor que tuvo que quitarse por la paridad, y además eso lo siente él como una pérdida y una afectación a su derecho, asumen en su mayoría estos hombres que esa candidatura les pertenece, que son de su propiedad personal, y además el partido permite que así sea. Entonces le dan el poder a ese sujeto de decidir quién es su candidata. Entonces, en lugar de darle la candidatura a la líder del partido que está en el municipio o en el distrito, que tiene su trabajo, que tiene 20 años, que lo ha llevado al poder a él o a sus otros compañeros en otras elecciones, en lugar de elegirla a ella, ponen a su hija, ponen a su mamá, a su novia o a alguna mujer que está allí y que, como decíamos, pues no han sido parte de este proceso de construcción de la ciudadanía de las mujeres ni de la participación política. Todas las ciudadanas tenemos el derecho constitucional de ser candidatas, sí,
Pero esta vida interna democrática de los partidos no está respetando los derechos políticos de las mujeres ni está garantizando procesos equilibrados de toma de decisiones para llegar al poder. Entonces, sí, se requiere una transformación profunda al interior de los partidos políticos, legal, estatutaria, cultural, ¿no? Pero para conseguir eso tenemos que estar en condiciones de igualdad con los hombres para poder incidir en esa transformación, si no, no nos van a permitir hacerlo. Y para eso necesitamos que haya mujeres en los espacios de poder, legisladoras comprometidas con la agenda y la causa de las mujeres, que cuando nos sentemos con ellas, esto que discutimos aquí lo recuerden y sepan que tiene un compromiso, porque gracias a esta lucha, muchas de nuestras compañeras que hoy van a ser nuestras representantes en Congreso lograron llegar. Y hay una deuda ética e histórica con las mujeres en ese sentido. Necesitamos trabajar en esto, ¿no? Necesitamos que en los partidos políticos haya más mujeres en los comités directivos estatales, que haya más delegadas, que haya más mujeres que dentro de sus estructuras puedan levantar la mano y ser parte de decisiones y decir, a ver, aquí no. Facultar también a los organismos de mujeres de los partidos políticos, véase el OMPRI, el PPM del PAN, el Equidad y Género del PRD. Estos organismos tienen que fortalecerse, tenemos que reformarlo en la ley y establecer algún mecanismo que los faculte para hacer el filtro al interior del partido político que valide las candidaturas de mujeres y que entonces vayamos rompiendo estos mecanismos discrecionales desde los cuales muchos de los hombres que eligen los partidos cumplen con la paridad, ¿no? Ahora dicen pagan con la paridad, no la pagan como una cosa ahí de transacción, ¿no? Ese es el lenguaje que utiliza. Es que tuvimos que pagar con paridad, entonces sí, tuvimos que quitar a Juanito y poner a Chonita, ¿no? Entonces Juanito puso a su novia Chonita en lugar de poner a Laura, que es la líder que siempre ha llevado aquí el control de la base. Y han preferido en muchos casos perder la elección. En esta elección prefirieron partidos políticos que tenían candidatos hombres competentes, prefirieron perder la elección a cambio de darle a él el poder de poner ahí a su hija que no sabía nada, que como partido identificar un cuadro femenino competente que también les garantizaba el triunfo. Y ese es el costo, ¿no? Están dispuestos a pagar incluso ese costo, como a nivel nacional con el 3%, están dispuestos a pagar la multa a la unidad de fiscalización del INE en lugar de ejercer el presupuesto para la capacitación política de las mujeres. Prefieren pagar el costo en lugar. Entonces aquí estamos hablando de unas resistencias culturales y estructurales muy complejas que no va a ser fácil desmontar solo con el argumento de que nos faltan competencias y capacidades. Ahí hay un problema de desigualdad, hay un problema de discriminación por causas de género que tenemos que enfrentar de frente con la ley en la mano, con las herramientas y las aliadas estratégicas en la mano para poder transformar este país y transformar este sistema político en el Estado y en el país. Y bueno, yo quiero cerrar con esta reflexión. Les agradezco muchísimo a todas mis compañeras y autoridades que nos acompañan en este panel. Reconozco